La primera vez que pensé que algo no encajaba fue en la comunión del hijo de mi cuñado. Estábamos todos en la terraza del restaurante, con el calor de mayo apretando, cuando Clara, mi mujer, se levantó de la mesa diciendo que iba a saludar a una amiga. No le di importancia hasta que, 20 minutos después, la vi por el ventanal del salón interior, bailando un pasodoble con un hombre que no conocía. No era el baile lo que me llamó la atención, ella siempre ha sido sociable, sino cómo se reía. Esa risa suya, la de verdad, la que casi nunca gastaba conmigo. Tenía la mano apoyada en su hombro y él la sujetaba de la cintura como si aquello fuera lo más natural del mundo. Lo raro fue que, en cuanto nuestros ojos se cruzaron, ella apartó la vista como si no me hubiera visto. Volvió a la mesa con una excusa rápida, que el hombre era el primo de una amiga de la universidad y que solo habían bailado por compromiso. Sonrió, bebió un sorbo de vino y cambió de tema. Pero yo no dejé de notar cómo, de vez en cuando, miraba hacia dentro del salón, como si esperara que él volviera a acercarse. Aquella tarde seguí hablando con mi familia, riendo y brindando, pero por dentro ya estaba encendiendo una alarma que no se apagaría en semanas. Algo me decía que esa historia no había terminado allí. 2 semanas después de aquella comunión, la vida seguía su rutina habitual, pero yo no podía dejar de pensar en aquel tipo. No lo conocía, no lo había visto en ninguna reunión familiar ni en el grupo de amigos de Clara, y cada vez que trataba de recordar su cara, lo único que me venía a la mente era su mano en la cintura de mi mujer y la forma en que ella lo miraba. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero había algo en mi estómago que no me dejaba tranquilo. La ocasión para saber más llegó un viernes por la tarde. Clara me dijo que iba a salir antes del trabajo porque iba a tomar algo con una amiga del instituto que estaba de paso por Valencia. No había nada raro en sus palabras, pero mientras se preparaba en el dormitorio, escuché cómo hablaba por teléfono con un tono bajo, casi susurrando, y aunque no podía oír todas las frases, si alcancé a distinguir un te veo allí y un no te preocupes, él no sabe nada. Cuando me oyó subir las escaleras, colgó de inmediato y fingió que estaba buscando unos pendientes en el cajón. No dije nada, la dejé que saliera como siempre, con un beso rápido en la mejilla, pero en cuanto cerró la puerta, sentí la necesidad de confirmar lo que estaba empezando a sospechar. No me interesaba revisar su teléfono ni husmear en su bolso, prefería verla yo mismo. Cogí el coche y me estacioné en una calle cercana al centro, donde sabía que solían quedar cuando salía con sus amigas. No tuve que esperar mucho. A los 15 minutos, vi a Clara llegar caminando, mirando a ambos lados antes de cruzar la calle. Vestía un conjunto que no le había visto nunca, algo más ajustado y llamativo que lo habitual para una tarde cualquiera. Se detuvo frente a un bar pequeño, de esos con terraza en la acera. Allí estaba él, el mismo hombre de la comunión, sentado con 2 cafés sobre la mesa. No se dieron un beso, pero ella se inclinó hacia él y le rozó la mano mientras se sentaba, como si fuera un gesto normal entre ellos. Me quedé observando desde el coche, intentando mantener la calma. Después de unos minutos charlando, se levantaron y caminaron juntos hacia una calle más apartada. Lo seguí a distancia, procurando no llamar la atención. Se detuvieron frente a un edificio antiguo, y él sacó unas llaves para abrir la puerta. Clara miró a su alrededor de manera rápida, como asegurándose de que nadie los veía, y entró detrás de él. No tuve que pensar mucho para entender qué estaba ocurriendo. Me quedé en la acera, a una distancia suficiente para no ser visto, con una sensación de frío en el pecho que no había sentido nunca. No supe cuánto tiempo pasó hasta que salieron. Cuando lo hicieron, Clara llevaba el pelo algo revuelto y él tenía la camisa medio desabrochada, como si se hubieran vestido con prisa. No se besaron ni se tocaron al despedirse, pero ella sonreía de una manera distinta, como si llevara un secreto en la boca.
Él se fue en dirección contraria y ella caminó hacia una parada de autobús, desde donde probablemente regresaría a casa fingiendo que venía de su encuentro con la supuesta amiga. Volví antes que ella, me senté en el sofá con el televisor encendido sin prestar atención a lo que salía en pantalla. Cuando escuché la llave en la puerta, me obligué a actuar con normalidad. Entró saludando como si nada y preguntó si quería pedir una pizza para cenar. No mencioné nada de lo que había visto, simplemente dije que sí y seguimos la noche como si fuera un viernes más. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba me sonaba falsa, cada gesto suyo me parecía ensayado, y en mi cabeza no podía dejar de repetirme la imagen de ella entrando en aquel portal con él. La noche fue larga. Cuando ella se durmió, me quedé mirándola, preguntándome en qué momento habíamos llegado hasta aquí. No podía entender qué buscaba con ese hombre ni por qué necesitaba ocultármelo. Teníamos problemas como cualquier pareja, pero nada que yo considerara irreparable. Sin embargo, verla así, sonriendo y cómoda con él, me hacía pensar que quizás llevaba más tiempo en esa situación de lo que imaginaba. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, mencionó que le apetecía salir de compras la semana siguiente porque tenía una comida importante de trabajo. No sé si fue su tono o la forma en que evitó mirarme, pero me resultó imposible no unirlo a lo que había visto el día anterior. Me limité a decirle que estaba bien, pero en mi cabeza ya estaba planeando la forma de tener la certeza absoluta, porque si algo tenía claro es que no quería enfrentarla con simples sospechas. Necesitaba hechos, y después de lo que había presenciado, estaba dispuesto a conseguirlos aunque me doliera. La primera oportunidad para seguirla sin levantar sospechas se presentó el martes. Ella me dijo que saldría un poco más tarde del trabajo para cerrar unos papeles, pero yo sabía que ese tipo de trámites no los hacía en persona, y menos a última hora. Aproveché que tenía el coche de la empresa y fui hasta la esquina de su oficina. La vi salir poco después, mirando el móvil y sonriendo. Tomó la misma dirección que aquel viernes y volvió a entrar en el mismo edificio, aunque esta vez lo hizo sola. Me quedé esperando, observando cada movimiento en la calle, y al cabo de unos minutos apareció él, caminando con paso rápido para alcanzarla. En ese instante supe que lo que había visto días antes no era un error, una confusión o una coincidencia. Era una rutina. Una rutina que, por lo visto, llevaba un tiempo repitiéndose sin que yo lo supiera. Volví a casa con una sensación extraña, una mezcla de rabia, tristeza y una calma fría que me decía que, a partir de ese momento, nada iba a ser igual. La oportunidad para enfrentarla llegó antes de lo que pensaba. Era jueves por la noche y Clara estaba en la cocina preparando una tortilla mientras yo ponía la mesa. Todo parecía normal hasta que su teléfono, que había dejado sobre la encimera, vibró con un mensaje. Ella estaba de espaldas y, por inercia, miré la pantalla. No vi el contenido entero, solo el nombre guardado, Raúl, cliente. No había que ser un genio para saber que no era ningún cliente, era el mismo hombre al que había visto en 2 ocasiones. En ese momento sentí que no podía seguir callando. Me acerqué a ella y le dije que necesitábamos hablar. Intentó esquivar la conversación diciendo que estaba ocupada, que esperara a que cenáramos, pero insistí y le pedí que se sentara en el salón. Ella se cruzó de brazos y me miró con cierta incomodidad, como si ya supiera por dónde iba la conversación. Le pregunté directamente quién era Raúl. Su respuesta fue rápida, diciendo que era un cliente que le había encargado un proyecto y que por eso hablaban fuera del horario laboral. No levantó la voz, pero su tono tenía una rigidez que me confirmó que estaba mintiendo. Le dije que había visto cómo entraba con él a un edificio en el centro, que lo había visto abrirle la puerta y que la había visto salir una hora después. Al principio guardó silencio, moviendo las manos como si buscara algo que decir. Después me preguntó por qué la había seguido, intentando cambiar el foco de la conversación.
Le contesté que la había seguido porque su comportamiento estaba lleno de contradicciones, y que no pensara que podía salir y volver como si nada mientras me mentía en la cara. Clara frunció el ceño y dijo que no tenía derecho a vigilarla, que no era una niña y que no necesitaba darme explicaciones de todo lo que hacía. Le respondí que no se trataba de control, sino de respeto, y que no podía pretender que creyera sus excusas cuando había pruebas delante de mí. Fue entonces cuando se levantó del sofá, visiblemente nerviosa, y empezó a caminar de un lado a otro. Decía que estaba cansada de la rutina, que se sentía apagada y que con Raúl solo hablaba porque la escuchaba y la hacía sentirse viva otra vez. Lo decía sin mirarme a los ojos, como si buscara justificar algo que sabía que no tenía arreglo. La rabia me hizo interrumpirla. Le recordé que mientras ella se iba a sentirse viva con otro, yo trabajaba, pagaba facturas y mantenía la casa en pie, y que si estaba cansada de la rutina podía haber hablado conmigo antes de llegar a ese punto. Me miró con una mezcla de enfado y desafío y dijo que no lo entendía, que yo no le prestaba atención como antes, que cada vez hablábamos menos y que con Raúl no había hecho nada grave. Esa última frase fue la que me encendió por completo. Le pregunté si para ella entrar con un hombre a un piso durante una hora no era grave, si acariciarlo en público no era grave, si mentir de forma constante no era grave. Ella, en lugar de responder directamente, me dijo que la estaba exagerando todo, que ni siquiera se habían acostado, que lo que pasaba entre ellos era solo conexión emocional. Le contesté que no me importaba cómo quisiera llamarlo, porque para mí era una traición igual, y que no pensara que podía rebajar la gravedad de lo que había hecho poniendo etiquetas. La discusión se volvió más tensa. Empezamos a subir el tono, y en un momento ella me gritó que no iba a pedir perdón por buscar algo que yo ya no le daba. Le dije que no se trataba de pedir perdón, sino de asumir que había destrozado la confianza, y que una vez rota era muy difícil recomponerla. Le recordé que no se trataba solo de ella y de mí, que teníamos una hija, y que ese tipo de comportamientos tarde o temprano saldrían a la luz y la afectarían. Clara bajó la vista en ese momento, pero no dijo nada. Pasamos a los reproches mutuos. Ella decía que yo siempre estaba cansado, que no organizaba salidas juntos, que solo pensaba en el trabajo. Yo le respondía que llevaba meses notando su distancia, que cada vez que intentaba acercarme me encontraba con excusas o frialdad, y que ahora entendía por qué. Ella alegaba que no había planeado nada, que simplemente ocurrió, que no sabía cómo detenerlo. Yo le dije que todo lo que había hecho requería planificación, desde las mentiras sobre con quién estaba hasta coordinar horarios para verlo, y que no me creyera tan ingenuo como para pensar que fue algo espontáneo. Llegó un momento en que el silencio se hizo pesado. Nos quedamos mirándonos, sabiendo que nada de lo que dijéramos iba a arreglarlo en ese instante. Ella me dijo que no pensaba dejar de ver a Raúl porque necesitaba hablar con él para aclararse. Le respondí que entonces era evidente que la prioridad para ella no era salvar nuestro matrimonio. Me miró con frialdad y dijo que ahora mismo no sabía qué quería, que estaba confundida y que no podía tomar una decisión. Yo le dije que la decisión ya estaba tomada con cada una de las veces que había ido a verlo. La conversación terminó cuando se encerró en la habitación. Yo me quedé en el salón, con las manos temblando, intentando asimilar que todo lo que había visto y sospechado no solo era real, sino que además ella no parecía sentir arrepentimiento. En mi cabeza ya empezaban a aparecer ideas de lo que haría a continuación, porque si algo me quedó claro después de esa noche fue que no pensaba quedarme de brazos cruzados viendo cómo me mentía una y otra vez sin consecuencias. Esa noche apenas dormí y cuando amaneció ya tenía una idea bastante clara de lo que iba a hacer. No pensaba gritarle ni seguir repitiendo la misma discusión que no llevaba a ninguna parte, prefería moverme en silencio y preparar cada paso para que, cuando llegara el momento, ella entendiera que sus decisiones tenían un precio. Lo primero que hice fue llamar a un amigo de confianza,
Víctor, que trabajaba como camarero en un bar cercano al edificio donde yo había visto a Clara entrar con Raúl. Le conté que necesitaba saber cada vez que los viera juntos, que no se trataba de vigilarla por celos, sino de reunir pruebas de lo que ya era evidente. Víctor no hizo preguntas innecesarias, me dijo que podía contar con él y que incluso podía hablar con un conocido que vivía justo frente a ese portal para que me avisara si los veía entrar. Durante los días siguientes fingí normalidad en casa, pero cada vez que Clara decía que saldría tarde o que tenía que ir a una reunión, yo ya estaba recibiendo un mensaje de Víctor confirmando que la historia se repetía. Con esa información empecé a construir mi plan. Sabía que Raúl trabajaba en una inmobiliaria del centro y que no era precisamente discreto en sus relaciones. Así que me puse en contacto con un cliente suyo que había tenido problemas por incumplimiento de contrato y que estaba buscando cualquier motivo para llevarlo a juicio. Le propuse que se pasara por la inmobiliaria un día en el que yo le avisara y que armara un escándalo, asegurándome de que Clara estuviera presente. El segundo paso fue más personal. Decidí que si ella podía mentir sobre dónde estaba y con quién, yo también podía desaparecer de su radar sin darle explicaciones. Aproveché un sábado en el que dijo que iría a visitar a una amiga para irme a Madrid con un grupo de amigos de la universidad. No le conté nada, simplemente dejé el móvil en silencio y no contesté a sus mensajes hasta el día siguiente. Cuando volvió a casa, encontré en su cara la misma mezcla de incomodidad y sospecha que yo había sentido tantas veces. A partir de ahí, la dinámica cambió. Comencé a devolverle la misma moneda, evitando contarle dónde estaba o con quién salía, guardando silencio cuando intentaba saber más. No se trataba de tener otra relación, sino de hacerle ver lo fácil que era perder la confianza y lo difícil que era recuperarla cuando la otra persona cerraba la puerta. Mientras tanto, seguía reuniendo información sobre sus encuentros con Raúl, anotando fechas, horas y lugares. Incluso conseguí un par de fotos tomadas desde la ventana del vecino de Víctor donde se les veía entrando juntos al portal. El golpe final lo preparé para una fecha concreta, el cumpleaños de nuestra hija. Sabía que Clara había planeado una comida familiar en casa y que vendrían sus padres, su hermano y un par de amigos cercanos. 2 días antes imprimí las fotos y preparé un pequeño sobre para cada adulto que asistiría. No incluí ningún mensaje, solo las imágenes y las anotaciones con fechas y horas. Durante la comida todo transcurrió con normalidad, las risas de la niña, las conversaciones sobre trabajo y vacaciones, hasta que llegó el momento del café. Me levanté de la mesa, saqué los sobres y los dejé delante de cada uno diciendo que había algo que debían saber. Me senté y observé en silencio cómo, uno a uno, abrían el sobre y veían el contenido. Las reacciones fueron inmediatas. Su madre soltó un "no puede ser" con voz baja, su padre la miró con una mezcla de decepción y enfado, su hermano cerró el sobre sin decir nada y se recostó en la silla. Clara se quedó inmóvil, con las manos sobre la mesa, sin tocar su sobre. Le pedí que lo abriera delante de todos, que no fingiera sorpresa, que mirara lo que todos ya habían visto. Lo hizo, y en cuanto vio las fotos me miró con rabia y me dijo que era un miserable por exponer su vida privada. Le respondí que no había nada privado en lo que hacía en plena calle y que si había querido jugar a las escondidas, ahora todos sabían con quién lo hacía. La tensión se volvió insoportable. Su madre intentó mediar diciendo que no era el momento ni el lugar, pero le recordé que había sido Clara quien había elegido el momento de engañarme y que yo tenía derecho a elegir el momento de contar la verdad. Ella se levantó de la mesa, fue a la habitación y cerró la puerta de golpe. Yo me quedé con el resto, que no sabía muy bien cómo reaccionar. Terminé el café y agradecí la presencia de todos, dejando claro que la comida había terminado. Esa noche Clara no me dirigió la palabra. Ni siquiera salió del dormitorio cuando me fui a dormir al sofá. Sabía que estaba enfadada,
pero no era mi intención reconciliarnos, sino dejar claro que no pensaba seguir tolerando una relación paralela mientras manteníamos las apariencias. Tenía claro que la exposición pública había sido un golpe duro, pero también sabía que era el único modo de que entendiera que las decisiones tienen consecuencias. En los días siguientes apenas nos cruzamos en casa. Ella empezó a dormir en otra habitación y a salir todavía más, como si quisiera demostrar que no le afectaba lo que había pasado. A mí no me importaba, porque mi objetivo ya no era retenerla, sino asegurarme de que cuando se marchara lo hiciera sin la máscara de víctima que intentaba ponerse. El siguiente paso sería decidir si daba por terminado el matrimonio de forma legal o si le dejaba la iniciativa, pero en cualquier caso, la imagen que su familia y sus amigos tenían de ella ya no era la misma. Había actuado con frialdad, midiendo cada movimiento para no dar un paso en falso, y aunque sabía que el daño a nuestra relación era irreversible desde antes, ahora también tenía la certeza de que ella entendía que sus actos no podían quedar enterrados bajo excusas y silencios. Pasaron 6 días desde aquella comida antes de que Clara y yo volviéramos a estar en la misma habitación durante más de 10 minutos. Había evitado cualquier intento de diálogo directo, manteniéndose ocupada con salidas, compras y supuestas reuniones de trabajo. Yo no la buscaba, prefería dejar que fuera ella quien diera el paso, porque tenía claro que la siguiente conversación sería definitiva. El momento llegó un martes por la noche. Volví a casa y la encontré sentada en el salón, sin el teléfono en la mano y con una mirada que parecía esperar algo. Me quité la chaqueta, la colgué y me senté frente a ella. «Tenemos que hablar», dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Asentí y le dije que empezara, que dijera lo que quisiera sin interrupciones. Clara respiró hondo y comenzó diciendo que lo del otro hombre había sido un error, que no lo había planeado y que en un principio solo buscaba a alguien con quien conversar. Me dijo que nuestra relación llevaba tiempo vacía, que no se sentía escuchada y que pensó que aquello no pasaría de unas charlas. Añadió que había sido consciente de que estaba cruzando una línea, pero que cuando quiso detenerlo ya era tarde. La dejé terminar sin moverme, observando cómo sus palabras trataban de justificar meses de mentiras. Cuando terminó, le dije que para mí el problema no era únicamente que hubiera estado con otra persona, sino que en todo ese tiempo había tenido múltiples oportunidades para hablar conmigo y decidir si quería seguir casada o no. Le recordé que incluso después de que la confrontara directamente, eligió seguir viéndolo. Ella respondió que estaba confundida, que no sabía qué quería y que por eso no podía dar una respuesta en aquel momento. Le contesté que la confusión podía durar un par de días, pero no meses, y que su falta de decisión era, en sí misma, una decisión. Clara intentó cambiar el tono de la conversación, diciendo que aún podríamos salvar lo nuestro si buscábamos ayuda profesional, que podríamos ir a terapia y ver si había algo que reconstruir. Le dije que no pensaba ir a ningún sitio para que un tercero me explicara por qué debía aceptar una relación en la que ya no había confianza. Ella insistió en que lo hacía por nuestra hija, que no quería que creciera con padres separados. Le contesté que criarla en un ambiente lleno de mentiras era peor que criarla en 2 casas distintas. Hubo un momento de silencio largo, en el que me miró como si buscara una reacción distinta, algo que le indicara que podía convencerme. Yo no se lo di. Entonces cambió de estrategia. Dijo que no quería separarse porque le daba miedo la inestabilidad económica, que no sabía si podría mantener el mismo nivel de vida por sí sola. Fue entonces cuando le dejé claro que yo no iba a impedirle nada, que si quería seguir casada tendría que ser porque quería estar conmigo, no porque le convenía económicamente. La conversación se volvió más fría a partir de ahí. Le dije que lo que había pasado me había dejado claro que no podía compartir mi vida con alguien que me veía como un obstáculo para su diversión o como un simple soporte material. Le pedí que fuera honesta y que me dijera si pensaba seguir viendo a Raúl. Se quedó callada, bajó la vista y al final dijo que no podía prometerme que no lo vería. Eso,
para mí, fue suficiente. Le dije que entonces no quedaba nada más que hablar, que íbamos a iniciar el proceso de separación y que podíamos hacerlo de la manera más ordenada posible para no perjudicar a nuestra hija. Ella intentó reaccionar, diciendo que yo estaba tomando una decisión precipitada, que deberíamos darnos un tiempo, pero le recordé que el tiempo ya lo habíamos tenido y que ella lo había usado para seguir engañándome. En ese momento se levantó, caminó por la habitación y se detuvo detrás del sofá. Me dijo que nunca me perdonaría haberla humillado delante de su familia. Yo respondí que nunca me perdonaría haber permitido que esa humillación se gestara durante meses dentro de nuestra casa. Le aclaré que no la había expuesto por venganza, sino para que quedara claro que la imagen que proyectaba no coincidía con la realidad, y que no pensara que iba a dejarle manejar la narrativa como si fuera la víctima. Clara terminó la conversación diciendo que necesitaba unos días para pensar dónde iba a quedarse. Le dije que no había problema, que podía usar ese tiempo, pero que a partir de ese momento viviríamos como dos personas que comparten un techo por razones prácticas, sin fingir nada. No respondí a su última mirada, porque no había nada más que decir. Esa noche, mientras la escuchaba moverse por la casa, supe que no había marcha atrás. La decisión estaba tomada, y aunque el trámite legal llevaría un tiempo, en mi cabeza ya estaba separado. Lo único que me quedaba por resolver era cómo gestionaríamos el día a día hasta que cada uno estuviera en su propio espacio, y esa sería la última negociación que tendría con ella. La semana siguiente fue una transición forzada en la que ambos parecíamos inquilinos temporales en una vivienda que ya no sentíamos como propia. Clara dormía en la habitación de invitados y evitaba cruzarse conmigo más de lo necesario. Los desayunos eran silenciosos, los turnos para usar la cocina parecían pactados sin decirlo, y cada uno se encargaba de sus cosas sin preguntar por el otro. Yo había empezado a revisar opciones de alquiler para salir de la casa cuanto antes y también había pedido cita con un abogado para iniciar el proceso de separación. No buscaba un enfrentamiento judicial largo, pero quería asegurarme de que todo quedara por escrito y que nuestra hija no se viera envuelta en discusiones innecesarias. Una tarde, mientras revisaba documentos en el salón, Clara bajó con una carpeta en la mano. Me dijo que había empezado a buscar piso y que probablemente se iría antes que yo. Su tono era plano, sin rastro de la confrontación de días atrás. Le respondí que me parecía bien, que lo importante era que la niña tuviera claro que podría vernos a los dos cuando quisiera. Hablamos unos minutos de temas prácticos, el reparto de muebles, quién se quedaría con el coche, cómo manejaríamos las cuentas conjuntas. Fue una conversación casi empresarial, en la que ninguno de los dos mostró emociones. Con cada paso que dábamos para cerrar nuestra vida en común, sentía más alivio que tristeza. El impacto inicial de descubrir su relación con Raúl había sido un golpe fuerte, pero ahora empezaba a verlo como un punto de inflexión que me obligaba a actuar. Comprendí que había tolerado señales de desgaste mucho antes de la infidelidad y que, en lugar de afrontarlas, había preferido creer que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Ese error había permitido que la distancia creciera y que ella encontrara fuera lo que ya no buscaba en casa. El último encuentro significativo que tuvimos antes de irnos cada uno por su lado fue el domingo, cuando nuestra hija volvió de pasar el fin de semana con mis padres. Se sentó con nosotros en la mesa y nos preguntó directamente si íbamos a separarnos. No hubo forma de esquivar la respuesta. Le expliqué que sí, que mamá y yo habíamos decidido que era mejor vivir en casas distintas, pero que eso no significaba que la quisiéramos menos o que fuéramos a dejar de verla. Clara asintió, corroborando mis palabras. La niña no lloró, pero su expresión fue seria, como si procesara una información que sabía que le cambiaría la rutina. Después de que se fuera a su habitación, Clara me dijo que le había dolido escucharme decirlo en voz alta, que hasta ese momento aún guardaba una mínima esperanza de que cambiara de opinión. Le respondí que lo que me había dolido a mí fue tener que llegar a ese punto por sus decisiones,
Y que, aunque no me alegraba de la ruptura, sabía que prolongar algo roto solo habría empeorado todo. Ella no discutió, simplemente se levantó y se fue a su habitación. En los días posteriores cerramos los últimos asuntos pendientes. Vendimos algunos objetos que ninguno quería conservar, cancelamos suscripciones y cambiamos contraseñas de servicios compartidos. No hubo escenas dramáticas ni discusiones finales, solo un cierre progresivo que nos dejaba a ambos con la certeza de que no quedaba nada más que intentar. La mañana que Clara se fue, cargó sus maletas en el coche sin pedirme ayuda. Me dijo que me avisaría cuando estuviera instalada para coordinar las visitas de la niña. Le deseé suerte y ella me devolvió un cuídate antes de arrancar. Esa misma tarde fui a firmar el contrato de un pequeño piso en el centro. No era grande ni lujoso, pero era suficiente para empezar de nuevo. Al entrar por primera vez con las llaves en la mano, sentí una mezcla de cansancio y libertad. No tenía que vigilar horarios, ni esperar explicaciones, ni medir cada palabra para evitar una discusión. Lo único que tenía que hacer era organizar mi espacio y mi tiempo como quisiera. Mirando hacia atrás, entendí que lo que más me había enseñado toda esta experiencia no era cómo enfrentar una traición, sino cómo identificar los límites que uno no debe cruzar ni permitir que otros crucen. Había aprendido que la confianza, una vez quebrada, no se recupera por insistencia, y que prolongar una relación sin bases sólidas solo aumenta el desgaste emocional. También comprendí que actuar con frialdad y estrategia me había permitido salir de la situación con dignidad, sin arrastrarme ni buscar una reconciliación que solo habría servido para posponer lo inevitable. No me fui con rencor, aunque tampoco con afecto. Me fui con la claridad de que cada uno seguiría su camino y que, aunque compartiéramos una hija, nuestras vidas ya no estarían entrelazadas. Ahora mi energía se centraba en adaptarme a mi nueva rutina, en fortalecer mi relación con la niña y en reconstruir un día a día que no dependiera de la voluntad de otra persona. Esa fue la última lección que me quedó, no esperar a que alguien decida por mí lo que es mejor para mi vida. Porque si algo había quedado claro desde el día en que vi a Clara entrar a aquel edificio, era que no iba a permitir que mis decisiones fueran dictadas por las mentiras o las prioridades de otra persona. Y con eso, cerré definitivamente ese capítulo.